KKK, Sherlock Holmes. Finalizaba un día de los últimos de septiembre. Llegaba rápida la noche. Desde el amanecer no había cesado la lluvia de golpear contra los cristales. Por la chimenea entraban aullidos, lamentos, quejas tristes y melancólicas, que apisonaban el corazón. Holmes, sentado delante de los leños encendidos, se entretenía hojeando en sus papeles, y yo mataba las horas dejándome arrastrar por el encanto de una tragedia marítima de Clark Russell. ¡Calle! Exclamé de pronto, levantando la cabeza. Han llamado a la puerta. ¿Quién será? ¿Algún amigo suyo? Excepto usted, contestó secamente Holmes, no tengo un solo amigo. Enemigos, sí, tengo muchos. ¿Será alguien que venga a consultarle? En este caso, apuradillo debe de estar cuando se arriesga a salir en una noche tan endiablada. Seguramente será alguna visita para la patrona. Esta vez Holmes se equivocó, porque al poco rato oímos unas pisadas que se detuvieron junto a la puerta, y una mano golpeó fuertemente la madera con los nudillos. Adelante, dijo Holmes, colocando la lámpara cerca del sillón donde había de sentarse el visitante. Se abrió la puerta y entró un joven alto de unos 22 años, bien vestido, de cara fina y aristocrática. Su chorreante paraguas y sus chanclos llenos de barro decían claramente cuál era el estado de las calles. Estuvo un rato indeciso, girando la mirada lleno de curiosidad, y zozobra por toda la habitación. Ante todo, debo pedirles perdón, murmuró, ya un poco más dueño de sí mismo, por venir a estas horas tan intempestivas y llenar la alfombra de agua y lodo. No se ocupe de eso y deme el abrigo y el paraguas para que se vayan secando ahí afuera. ¿Viene de la parte sudoeste? Sí, de Horsham. Lo he supuesto al ver la tierra arcillosa en los chanclos. He venido en busca de sus consejos, y yo tendré mucho gusto en poder dárselos. ¿Y para que me auxilie? Eso ya no es fácil. Hace mucho tiempo que le admiro, señor Holmes. Yo soy amigo del comandante Pendergast, a quien salvó usted cuando aquel escándalo del club Tankerville. Ah, sí, le acusaban de fullero. El comandante me ha asegurado que es usted capaz de resolverlo todo. Es demasiado injusto el comandante. Me ha dicho también que nunca usted fue derrotado. Desgraciadamente eso no es verdad. He sido vencido 4 veces, 3 por hombres y la cuarta por una mujer. Eso no es nada en comparación de los infinitos éxitos que ha tenido. Realmente no puedo quejarme mucho, pero observo que estamos de pie. Siéntese aquí en este sillón y dígame lo que desea de mí. Se trata de un caso bastante extraordinario, dijo el joven sentándose. Todos los casos sobre los cuales vienen a consultarme son extraordinarios. No acuden a mí sino en último extremo. Sin embargo, creo que muy pocas veces se le presentará un suceso tan interesante y tan extraño como este mío. Vamos a ver, murmuró Holmes, sonriendo y repatingándose en el sillón para oír más cómodamente. El joven acercó las piernas al fuego de la chimenea, después tosió y empezó a hablar del siguiente modo. Me llamo John Openshaw y, aunque siempre es molesto hablar de genealogías y hacer historia retrospectiva, no tengo más remedio que hacerlo, pues se trata de un asunto de familia. Mi abuelo tuvo 2 hijos, mi tío Elías y mi padre Joseph. Mi padre tuvo en Coventry una fábrica de bicicletas, con la cual se hizo bastante dinero. Más tarde, inventó un neumático irrompible Openshaw, que le aumentó el capital no poco, y luego, vendiendo la propiedad de él, obtuvo lo suficiente para retirarse de los negocios y gozar de una vida tranquila. El tío Elías emigró a América, siendo muy joven. Se hizo plantador en Florida y se enriqueció tanto como mi padre. Durante la guerra, combatió en el ejército de Jackson a las órdenes de Hood, que le nombró coronel. Al firmarse la paz, dejó el servicio, volvió a sus plantaciones y así vivió por espacio de 3 o 4 años. El año 1870 volvió a Europa y compró una pequeña propiedad en el condado de Sussex, no lejos de Horsham. Era un hombre muy original, nervioso, violento y muy poco sociable. Ni una sola vez durante su estancia en Horsham fue a la capital, limitándose a pasear por su jardín o por las tierras cercanas, cuando no se encerraba en su cuarto semanas enteras. Era muy aficionado al aguardiente, fumaba como una chimenea y no gustaba tener amigos.
Yo entonces tenía 12 o 13 años y sin saber cómo me conquisté sus simpatías. En 1878, 8 o 9 años después de su vuelta a Inglaterra, le pidió a mi padre que me dejara ir a vivir con él. Realmente no tuve por qué quejarme de este deseo suyo. Fue muy bueno conmigo y en los ratos en que estaba libre del alcohol jugábamos a las damas o al ajedrez. Me dejaba dar órdenes a los criados y discutir con los proveedores, hasta tal punto que antes de los 16 años ya sabía yo ser un perfecto amo de casa. Me entregó las llaves de todo y me dejaba entrar y salir a mi gusto, siempre que no le interrumpiera en sus ocupaciones. Sin embargo, había en el piso alto una especie de buhardilla, siempre cerrada, y en la cual a mí, como a toda la demás gente de la casa, me estaba terminantemente prohibida la entrada. Alguna vez que, curioso, como todo muchacho, miré por el ojo de la cerradura, solo vi maletas viejas, baúles y otros trastos rotos y polvorientos, que suelen haber en esta clase de habitaciones. Cierto día, en marzo del año 83, vi sobre la mesa del comedor y delante del plato de mi tío una carta con sello extranjero. Aquello me asombró. Mi tío no recibía casi nunca cartas ni papeles de ninguna clase, puesto que carecía de amistades y todas sus compras y encargos los pagaba siempre al contado. A él también le chocó, y revolviendo entre los dedos la carta, dudó un momento antes de abrirla. «Es de la India», dijo. «¿De quién diablos podrá ser?» Y al rasgar el sobre nerviosamente cayeron 5 pepitas de naranja. Yo me eché a reír, pero pronto me detuve al ver el cambio que se había operado en mi tío Elías. Sus labios se cerraron con fuerza, sus ojos se desorbitaron con un gesto de espanto, su piel adquirió la palidez de un cadáver. El papel se agitaba y crujía entre las manos temblorosas. Dios mío, ya llegó la hora», exclamó cuando pudo hablar. «¿Qué pasa?», pregunté lleno de asombro. «La muerte, la muerte». Y levantándose precipitadamente, salió del comedor y se encerró en su cuarto. Yo quedé aterrado. Cogí el sobre y vi en el reverso, en el punto de unión de las 4 puntas, la K escrita con tinta roja y repetidas 3 veces. Dentro no había más que las 5 pepitas de naranja. ¿Qué misterio sería aquel? Cada vez más intrigado salí del comedor y en la escalera encontré a mi tío que bajaba con una llave mohosa, sin duda la del desván, y una cajita de cobre parecida a un cofrecillo. «Pueden hacer lo que quieran», murmuró, «pero yo procuraré destruir lo que...» Y luego, reparando en mí, añadió en voz más alta: «Dile a María que encienda la chimenea de mi cuarto y envíe a buscar a Forham, el notario de Horsham». Así lo hice, y cuando llegó el abogado y le llevé al cuarto de mi tío, ya el fuego ardía alegremente en la chimenea, y en el zinc se amontonaban unas cuantas cenizas, sin duda de papeles quemados recientemente. Y un poco más lejos estaba abierto y vacío el cofrecillo. Al fijarme en él, noté algo que a primera vista me había pasado inadvertido. Sobre la tapa había grabadas 3 Ks iguales a las del sobre. «Deseo, John», me dijo mi tío, «que sirvas de testigo en este acto para mí de gran importancia. Voy a dictar mi testamento. Lego todos mis bienes a tu padre, de quien indudablemente serás el único heredero. Si puedes gozar de esta fortuna, tanto mejor. Si no, yo te aconsejaría que se la otorgaras a tu peor enemigo. Por ahora no puedo ser más explícito. Dicto la redacción del documento, puse mi firma al lado de la suya y el notario se llevó el testamento. Ya comprenderán en qué estado de ánimo quedaría yo después de estos hechos. Di 1000 vueltas al asunto, hice 1000 conjeturas, deshice no pocas suposiciones sin dar con la clave del enigma. Luego, y poco a poco, me fui tranquilizando, conforme iba viendo que no sucedía nada de particular. Sin embargo, mi tío dejó de ser el mismo. Bebía como nunca y, como nunca, se hizo intratable. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto, y de vez en cuando salía al jardín con un revólver en la mano y gritando como un loco palabras inconexas. Luego, al quedarse tranquilo, cerraba todas las puertas, corría los cerrojos y sus ojos miraban en torno de él con un terror inmenso de bestia acosada. Por último, señor Holmes, y omitiendo algunos detalles insignificantes por no abusar de su paciencia, una noche salió de casa y esta salida le fue fatal.
Por la mañana le encontramos en el jardín con la cabeza dentro de un depósito de agua corrompida. Como su cuerpo no tenía la menor señal de violencia, el depósito apenas medía 2 pies de profundidad y además eran conocidísimas las excéntricas costumbres de mi tío, atribuyeron la desgracia a un suicidio. Pero yo, que sabía su miedo a la muerte, no creí tal cosa. Sin embargo, prevaleció la opinión de los demás y mi padre entró sin más averiguaciones en posesión de la herencia. Un momento, interrumpió Holmes. Dígame las fechas precisas exactas en que recibió su tío la carta y cuándo apareció su cadáver. La carta llegó el 10 de marzo de 1883. La muerte tuvo lugar 7 semanas después, el 2 de mayo. Gracias, continúe. El primer acto de mi padre, ya en posesión de la herencia, fue un minucioso registro de la buhardilla misteriosa. Allí encontramos el cofrecillo y en el interior un papel donde estaba escrito lo siguiente: KKK, cartas, diario, recibos, lista. No hallamos en los baúles, ni en las maletas, ni en ninguno de los infinitos cachivaches del desván ningún otro indicio. El papel del cofrecillo se refería indudablemente a los que guardaba y fueron quemados por mi tío la noche del 10 de marzo. Mi padre se estableció en Horsham en enero de 1884 y durante un año no pasó nada digno de mención. El 4 de enero de 1885, cuando me disponía a sentarme a la mesa, entró mi padre, convulso, pálido, con un papel en la mano y en la otra 5 pepitas de naranja. A pesar de que siempre se había burlado de lo que llamaba mi historia de fantasma, me tendió el sobre diciéndome con voz ronca: ¿Qué demonios quiere decir esto, John? Yo me estremecí. Las 3 Ks. Sí, pero aquí hay un papel. Me acerqué y leí por encima de un hombro: colocar los papeles bajo el reloj del sol. ¿Qué papeles serán esos?, preguntó mi padre. Seguramente los que quemó el tío Elías. Bah, continuó, ya más dueño de sí. Estamos en un país civilizado y no creo que debamos preocuparnos por tonterías. Sin embargo, yo daría parte... No, ¿para qué? No quiero que se burlen de mí. Bueno, entonces lo haré yo. De ningún modo. Te prohíbo que digas una sola palabra. Mi padre era muy testarudo y yo ya sabía que era perder el tiempo intentar convencerlo de algo. Callé, pues, y desde aquel día los más tristes presentimientos hicieron nido en mi alma. 3 días después de la recepción de la carta, mi padre fue a visitar a un amigo suyo, el comandante Freebody, de Porthoe Hill. Pasaron 2 días y en la tarde del segundo recibí un telegrama del comandante rogándome que fuera a verle enseguida. Mi padre había caído en una de las muchas hendiduras que tiene el terreno en esa parte, y se lo encontró con el cráneo destrozado. Según parece, mi padre salió de Porthoe anochecido e ignorando las canteras que había en el camino, cayó en una de ellas, lo cual, según el juez, no tenía nada de particular. Yo mismo, después de examinar cuidadosamente las circunstancias en que ocurrió esa muerte, no pude menos de reconocer que había sido una desgracia puramente casual, y el cadáver conservaba todas sus alhajas y dinero. Sin embargo, a pesar de esa convicción, no podía reprimir una cierta inquietud, y en ciertos momentos surgía en mi alma la seguridad de que mi padre murió asesinado. Como yo era el único heredero y forzoso de mi padre, entré en posesión de la fortuna, seguro de que nada ni nadie podría contrarrestar la acción misteriosa de los asesinos de mi tío y de mi padre. Transcurrieron 2 años y 8 meses. Durante ese tiempo he vivido feliz y tranquilo en Horsham, y ya estaba seguro de que la maldición, el castigo o lo que fuera de mi familia se había detenido en la generación anterior, cuando de pronto, ayer por la mañana, he recibido la carta fatal. El joven sacó de uno de sus bolsillos del chaleco un sobre todo arrugado y abriéndolo dejó caer en la mesita 5 pepitas secas de naranja. Aquí tiene el sobre, continuó. El sello es de Londres, distrito este, y aquí tiene la carta, redactada de igual modo que la de mi padre. KKK, colocad los papeles bajo el reloj del sol. ¿Y qué ha hecho?, interrumpió Holmes. Nada. ¿Nada? Realmente, prosiguió Openshaw, hundiendo la carta entre las manos finas y pálidas. Realmente no sé qué hacer. Estoy desesperado como un conejo fascinado por una serpiente. Me siento entre las redes de la fatalidad y me dejo arrastrar sin fuerzas, sin actos voluntarios.
Eso no, exclamó enérgicamente Sherlock Holmes. Hay que obrar y obrar con serenidad, si no, está usted perdido. Ya di parte a la policía. ¿Y qué? Nada. Oyeron sonriendo la historia, creyendo, sin duda, que todas esas cartas no son más que bromas de mal gusto, y que la muerte de mi padre y la de mi tío no han sido sino desgracias inevitables. Holmes cerró los puños con rabia. Siempre lo mismo, estúpidos. No obstante, me han dado un agente para que me guarde mi casa. Ah, ¿y ha venido con usted ese agente esta noche? No, porque le han ordenado que no se moviera de casa. Holmes hizo un gesto despreciativo. Torpes. ¿Y por qué ha tardado tanto en venir a consultarme? Yo no le conocía. Contándole hoy al comandante Pendergast lo que me pasaba, me alabó de tal modo su talento y sus triunfos en asuntos de esta clase que decidí seguir sus consejos y venir a verle inmediatamente. Sí, pero han pasado 2 días desde que recibió usted la carta. En fin, veremos. ¿No tiene ningún otro detalle, ningún otro indicio que pueda ayudarnos a romper el misterio? Me parece que sí, contestó John Openshaw, y sacando de uno de los bolsillos del gabán un papel descolorido y rugoso, continuó. Este papel está, como ve, quemado por uno de sus extremos, y lo encontré en el suelo del cuarto de mi tío la noche misma que otorgó su testamento, después de reducir a cenizas el contenido del cofrecillo. Se conoce que el viento lo salvó antes de que se consumiera del todo. Sin embargo, a no ser que se mencionan aquí las 5 pepitas de naranja, no creo que tenga nada de particular. ¿Y la letra es de su tío? Sí. ¿Estás seguro? Segurísimo. Holmes se inclinó con el papel en la mano, bajo la luz de la lámpara. Yo hice lo mismo. Era una hoja cuyos bordes dentados probaban que fue arrancada de un libro. Decía lo siguiente: marzo de 1869. Día 4. Ha llegado Hudson. Todo está igual. Día 7. Enviadas las pepitas a Macaulay en Passmore y a John Swan en San Agustín. Día 9. Ha desaparecido Macaulay. Día 10. Ha desaparecido John Swain. Día 12. Visita a Passamore. Todo va bien. Muchas gracias, dijo Holmes, después de leer el papel y devolviéndoselo al joven. Ahora es preciso que vuelva a su casa y enseguida empiece a trabajar. ¿Qué tengo que hacer? Una cosa muy sencilla. Va a meter esta hoja en ese cofrecillo de que me ha hablado, acompañada de 4 líneas diciendo que su tío quemó todos los papeles antes de morir, salvo ese que usted ofrece. Enseguida pone el cofrecillo debajo del reloj de sol. ¿Me ha comprendido? Perfectamente. Por ahora no hay que pensar en la venganza ni en cosa parecida. Lo primero es apartar el peligro que le amenaza a usted. Luego ya descubriremos el misterio y castigaremos a los culpables. John Openshaw se levantó y mientras se ponía el abrigo dijo: le estoy agradecidísimo. Me ha devuelto la vida. Voy a seguir inmediatamente sus consejos. Sí, sí, hágalo. Enseguida, porque realmente corre el riesgo de morir asesinado. ¿Cómo piensa volver a su casa? En el tren que sale a las 10 de Waterloo. Bien, aún no son las 9. Las calles están muy frecuentadas a estas horas y por lo tanto me parece que está en seguridad. De todos modos, tenga muchísimo cuidado. Llevo armas. Muy bien. Yo voy a consagrarme al estudio de su enigma, entonces nos veremos en Horsham. No, el secreto está en Londres. Bueno, yo vendré mañana o pasado a saber lo que hay. Señores, y estrechándonos las manos salió. Afuera el viento silbaba y la lluvia azotaba los cristales. A mí la extraña aventura me parecía como esos montones de algas que el mar arroja a la playa las noches de tempestad, y que luego vuelve a recoger y a tragarse quedando limpia la arena nuevamente. Sherlock Holmes encendió la pipa y se tumbó en un sillón, y dio en perseguir con la mirada las volutas azuladas que nacían en la pipa y se rompían en el techo. Creo, amigo Watson, dijo después de un rato de silencio, que estamos en presencia de uno de los sucesos más extraños de mi carrera, excepto la marca de los 4. Tal vez, pero yo sé decirle que ese John Openshaw corre mucho más peligro que aquellos choltos. ¿Y por qué ese peligro? Pregunté. ¿Quiénes son esos caes y por qué encarnizan con esta pobre familia? Sherlock Holmes cerró los ojos y empezó a hablar con aquel tono que a veces era doctoral y enfático.
De igual modo que Cuvier reconstruía con un solo hueso el esqueleto de todo un animal, el observador debe, con un solo hecho, con un solo resultado cualquiera, reconstruir los hechos anteriores, extraer las causas de los efectos. Para ello es preciso que el observador, el lógico ideal, digámoslo así, no desperdicie ni un solo detalle, por nimia que parezca a flor de mirada, y sepa aprovecharlo. Esto, que parece tan sencillo, implica, según le demostré, una verdadera ciencia, ciencia profunda y seria, extraña en esta época en que todo el mundo cree ser sabio y que tiene la cultura de los diccionarios enciclopédicos, y sin embargo, nada más fácil que adquirir ciertos conocimientos y profundizar en las materias que comprenden la profesión de cada uno. Si no recuerdo mal, me parece que en cierta ocasión hizo usted una a modo de lista de mis conocimientos, ¿verdad? Yo me eché a reír. Efectivamente. Recuerdo que era un documento bastante original. Según mis observaciones, no sabía usted una palabra de filosofía, ni de astronomía, ni de política, de botánica, muy poco. De geología, algo más, sobre todo en el análisis de barros. También recuerdo que lo califiqué de excéntrico en química, desigual en anatomía, pero muy fuerte en literatura, folletinesca y judicial. Además, mencionaba sus gustos, tales como el violín, el boxeo, la esgrima y el tabaco. Holmes sonrió con una sonrisa enigmática. Veo que estuvo usted un tanto severo. No importa. No todo puede conservarse en el cerebro. Para eso están las bibliotecas. Por ejemplo, va a ver cómo nos sirve la nuestra. ¿Quiere darme la letra K del diccionario americano? Ese no. Ese no. Ese, el que está encima. Ese, gracias. Bueno, ahora razonaremos y deduzcamos un poco. Lo primero que debemos imaginar es que el coronel Oppenhauer tuvo alguna razón para salir de América, donde tan bien le iba, y volver a Europa. A su edad no gusta cambiar de sitio, y mucho menos para venir de aquella tierra admirable y fecunda a encerrarse en un villorrio inglés. Por otra parte, aquel amor suyo a la soledad y al retraimiento demuestra cierto temor de algo o de alguien, temor que quizá era la causa de su marcha desde América. En cuanto al objetivo causa de este temor, es indudable que está íntimamente relacionado con la carta que recibió el coronel y las que luego recibieron sus herederos. ¿Os habéis fijado en la procedencia de esas cartas? Sí, la primera trajo el sello de Pondicherry, la segunda de Dundee y la tercera de Londres. Eso es. ¿Y qué deduce usted de esa diferencia de lugares? Pues muy sencillo. Pondicherry, Dundee y Londres son puertos. Luego la persona que escribió las 3 cartas iba embarcada. Perfectamente. Ya empezamos a desenredar la madeja. Continuemos. Respecto a la carta de Pondicherry, hubo un intervalo de 7 semanas entre la amenaza y su cumplimiento. Respecto a la de Dundee, no transcurrieron más que 3 o 4 días. ¿Qué deduce de ello? No sé. Indudablemente, el autor o los autores de las cartas viajaban en un barco a velas, y se conoce que enviaban sus extrañas sentencias de muerte antes de ponerse en marcha para el mismo punto. Fíjese en el poco tiempo que me dio entre la llegada de la segunda carta y el asesinato. En cambio, si hubiera venido de Pondicherry en un vapor, hubiera llegado al mismo tiempo y no 7 semanas después. ¿Qué le prueba esto? Que la carta vino en un vapor y los autores de ella en un barco de vela. Es posible. A mí me parece probable. Ahora comprenderá por qué le he recomendado tanto al joven Oppenhauer que no se descuide lo más mínimo. El tiempo que ha tardado la fatalidad en caer sobre los otros 2 sentenciados estuvo en relación directa con la distancia que existía entre las oficinas remitente y destinataria. Y ya recordará que la última carta lleva el matasellos de Londres. Pero, Dios mío, exclamé, ¿qué motivo habrá para esta persecución tan cruel? Holmes se encogió de hombros. Con un poco de lógica se explica todo. Innegablemente los documentos que poseía Oppenhauer tenían una gran importancia para la persona o personas que viajaban en el velero. Los asesinos, pues indudablemente deben ser varios. Son hombres resueltos a todo con tal de conquistar aquellos papeles que guardaba el viejo Elías. Además, el misterioso KKK no representa las iniciales de un individuo, sino de varios, de una asociación perfectamente organizada. ¿Qué asociación? ¿No ha oído hablar nunca del Ku Klux Klan?, dijo Holmes, bajando la voz. Nunca. Holmes abrió el diccionario americano y leyó: Ku Klux Klan. Este es el nombre de una terrible sociedad secreta,
la cual lo adoptó como onomatopeya del ruido que hace una carabina al armarse. Se construyó en América después de la Guerra Civil, con algunos confederados y tuvo importantes ramificaciones en Luisiana, Carolina, Georgia y Florida. Era una gran fuerza, ejercía omnimodo poder sobre los electores negros y anulaba bien por medio de la muerte o de la simple expatriación a cuantas personas intentaban oponerse a sus deseos. Antes de herir, los miembros de esta sociedad enviaban una especie de mensaje a la víctima, unas veces bajo forma de un tallo verde o de una hoja de roble o de 5 pepitas de alguna fruta. Al recibir este aviso, el condenado debía cambiar por completo su vida y hacer todo lo contrario que había hecho hasta entonces. Si no hacía caso, la muerte era inevitable. Una muerte extraña, imprevista, estaba de tal modo organizada esta sociedad que aún no se ha dado el caso de que nadie la desafiara impunemente, ni de que se descubriesen los autores de algún castigo. En 1869 se disolvió por completo y desde entonces no han faltado aisladas tentativas de reorganización. Observe, amigo Watson, continuó Holmes dejando de leer, que la súbita disolución de esta sociedad coincide con la vuelta de Oppenheim a Europa. Tal vez esta desaparición suya fue la causa y el efecto de lo otro, como el viejo Oppenheim trajo consigo algunos documentos que quizás comprometieran a algunos de los miembros de la disuelta sociedad. Se explica esta persecución encarnizada, sin duda para recobrar los papeles. Recuerde el papel que nos ha enseñado John Oppenheim y que dice sobre poco más menos enviadas las pepitas A, B y C. Es decir, se avisa a A, B y C, y luego A y B han desaparecido. En cuanto a C, indudablemente tuvo un fin trágico. Ya comprenderá, amigo Watson, que lo que le he aconsejado a Oppenheim es su única salvación. Pero, en fin, dejémonos por hoy de cábalas y deducciones. Mañana será otro día. Deme el violín y procuremos que sus melodías nos hagan olvidar este tiempo tan triste y estas infamias humanas, más tristes aún. A la mañana siguiente abonanzó el tiempo, y un sol pálido sonreía entre las nubes y vertía temblores de oro en los tejados y en los charcos de la gran ciudad. Cuando bajé al comedor ya estaba Holmes sentado a la mesa y había concluido su desayuno. Dispénseme que no le haya esperado, me dijo, pero parece que me va a faltar tiempo para ese maldito asunto de Oppenheim. ¿Qué piensa hacer? No sé, depende de cómo se presenten las cosas. Tal vez tenga que ir a Horsham. ¿Va a ir directamente? No, pasaré antes por la City. Llamé para que le traigan su desayuno. Mientras aguardaba, reparé en algunos periódicos que había encima de una silla. Cogí uno de ellos, lo hojeé distraídamente, pero de pronto vi una cosa que me hizo lanzar una exclamación de horror. ¿Qué pasa? Preguntó Holmes, que ya es tarde. ¿Cómo? Y aunque procuraba disimular, noté en él una gran inquietud. Oiga usted. Y, febril, aterrado, leí lo siguiente. Drama en el puente de Waterloo. La noche última, entre 9 y 10, el policeman Cook de vigilancia en el puente de Waterloo oyó un grito de socorro, seguido del ruido de un cuerpo al caer al agua. Lo oscuro de la noche, la crudeza de la tempestad impidieron que se pudiera salvar inmediatamente a la persona que había pedido auxilio. No obstante, como enseguida se reunieron más agentes, se extrajo el cuerpo de un joven llamado John Oppenheim, a juzgar por un sobre encontrado en un bolsillo del americano. Se cree que, yendo apresuradamente para tomar el tren que sale de la estación de Waterloo y no conociendo bien el camino, dio un paso en falso y cayó al agua, sin tiempo más que para dar un grito pidiendo socorro. Este desgraciado accidente debía llamar la atención de las autoridades respecto al estado en que se hallan los pontones y el embarcadero. Cuando terminé de leer, permanecimos un rato inmóviles y silenciosos. Holmes ya no disimulaba. Parecía muy contrariado. Vaya un fracaso, amigo Watson, dijo al fin con voz ronca y amarga. Ya no es solo un sentimiento de pena lo que me conmueve, es de orgullo profesional también. Si Dios quiere, yo vengaré a ese desgraciado joven a quien yo mismo envié a la muerte. Y, levantándose del sillón, se puso a pasear nerviosamente. Sus pálidas mejillas habían enrojecido levemente, sus manos huesudas y largas se crispaban en el puño. De pronto se paró y mirándome cara a cara. —¡Qué lista debe ser esa gente! —exclamó.
Hay que tener en cuenta que la orilla del río no es el camino de la estación y que además hay siempre mucha gente en el puente de Waterloo. En fin, veremos quién vence. Me voy. ¿A dónde? ¿Va a visitar a la policía? No, me basto yo solo. Y, cogiendo el sombrero, salió precipitadamente. Durante todo el día estuve ocupado en mis asuntos, y hasta bien entrada la noche no pude ir a Baker Street. Holmes no había vuelto aún. Serían las 10 cuando llegó. Entró pálido, extenuado, y sin darme las buenas noches, fue derecho al aparador. Comió ávidamente un pedazo de pan y bebió un vaso de agua. Veo que tiene hambre, le dije. Estoy desfallecido desde el desayuno, no había vuelto a tomar nada. ¿Nada absolutamente? Nada absolutamente. No he tenido tiempo de pensar en ello. ¿Y qué? ¿Ha conseguido algo? Sí. ¿Ha encontrado la pista? Ya lo creo. Le aseguro que el joven Opechhow será vengado y que se cumplirá el refrán de quien a hierro mata. Tendrá gracia, ¿verdad? No lo entiendo. Holmes cogió una naranja y le extrajo las pepitas. Luego separó 5. Las cerró en un papel y escribió SH para JC. Después guardó todo en el sobre y puso la siguiente dirección. Para el capitán James Calhoun, a bordo del Lone Star, Savannah, Georgia. Esta carta, continuó riendo, le será entregada en cuanto llegue a puerto, y será para él, como para Opechhow, heraldo de su muerte. ¿Y quién es ese capitán Calhoun? El jefe de la banda. A los otros también les llegará su hora. ¿Y cómo lo ha descubierto? Holmes sacó del bolsillo un gran papel lleno de fechas y de nombres. Me he pasado el día, dijo, consultando los registros del Lloyd y he seguido paso a paso la marcha de todos los barcos que hicieron escala en Pondicherry en enero y febrero del año 83. 37 barcos son los inscritos en los registros de esa ciudad durante aquellos 2 meses. Uno de ellos, el Lone Star, me llamó enseguida la atención, porque su nombre es el de uno de los Estados Unidos de América. El de Texas, ¿no? No sé, pero ese nombre me suena a americano. Ah, acertado, siga. Luego miré en los registros de Dundee, y cuando vi que el Lone Star estaba inscrito en aquel puerto en enero del 85, la suposición se hizo certidumbre. Por último, consulté la lista de los barcos anclados actualmente en Londres. ¿Y qué? Que el Lone Star ha llegado la última semana. Corrí enseguida al muelle Alberto y allí supe que el Lone Star había salido aquella misma mañana con rumbo a Savannah. Telegrafié a Gravesend y me han contestado que ya pasó por allí. Tanto este y el Lone Star debe haber pasado ya a las Godwins y estar a la vista de la isla White. ¿Y qué va a hacer entonces? Esté tranquilo, no pienso dejarles en paz. Me consta únicamente que el capitán y los 2 segundos de a bordo son americanos. Los otros son daneses y alemanes. También me consta que los 3 bajaron al muelle la noche última. Y antes de que el Lone Star llegue a Savannah, llegará mi carta. Y además la policía de ese puerto sabrá por el cable que esos 3 caballeros son autores de 3 crímenes por lo menos. Sin embargo, el hombre propone y Dios dispone. Y los asesinos de John Opechhow no recibieron las 5 pepitas de naranja, ni supieron nunca que un hombre tan arriesgado como ellos les perseguía. Aquel año hubo violentas tempestades en el equinoccio. Esperamos largo tiempo noticias del Lone Star hasta que un día supimos que allá, en las lejanías del Atlántico, se había visto flotar entre las olas el codaste de un navío que llevaba las iniciales LS.